Satoshi maníacos. Bienvenidos a la Resistencia Cripto, donde no solo interpretamos el mercado. Lo enfrentamos como guerreros de la nueva era digital. ¿Qué tal, tribu cripto? Aquí estamos, otra vez en la batalla diaria, desde las profundidades del mercado que nunca duerme. Si viste lo que pasó ayer, sabes que el terreno se está moviendo bajo nuestros pies. Bitcoin siguió firme sobre los $103K, pero la tensión está en el aire. El mercado no perdona errores y la volatilidad anda al acecho, como un lobo al acecho de su presa. Mientras tanto, los grandes jugadores no están quietos. Las noticias de ayer nos mostraron que no solo es cuestión de gráficos y precios, sino de cómo la política y las decisiones globales están marcando un antes y un después para el criptoespacio. Hoy, desde el ruido de la política entre Trump y China, hasta las nuevas regulaciones que golpean puertas en Hong Kong, Reino Unido y Estados Unidos, el panorama se pone aún más candente. Cada movimiento geopolítico es un pulso que repercute directo en el corazón de Bitcoin, Ethereum y todo el ecosistema DeFi. Así que prepárate, porque en este episodio vamos a desmenuzar las noticias más frescas que están haciendo temblar los cimientos del mercado. Vamos a ver qué nos dicen los gráficos, qué estrategia siguen las memecoins, y por supuesto, cómo nos afecta toda esta guerra tecnológica y monetaria que está en marcha. Desde el inframundo cripto, donde la información es poder, vamos a darle sentido a este caos para que no te quedes atrás. Ponte cómodo, ajusta el volumen, y que comience la inmersión. Trump impulsa su memecoin como indicador político antes del desbloqueo de $520M. El expresidente Donald Trump ha encendido el criptoespacio al promocionar el memecoin $Trump como termómetro del sentimiento patriótico en Estados Unidos. ¿Coincidencia? El 18 de julio se desbloquearán 50 millones de tokens valorados en más de $520 millones, algo que podría sacudir el mercado. El token, pese a caer un 85% desde máximos, sigue siendo un foco de atención y especulación masiva. La Reserva Federal lanza directrices para regular las criptomonedas. Michelle W. Bowman, vicepresidenta de supervisión de la Fed, anunció un nuevo marco regulatorio para los activos digitales. El objetivo: modernizar la supervisión bancaria y dar luz verde al ecosistema cripto institucional en Estados Unidos. ¿La narrativa cambia? Parece que el monstruo regulador está afinando la puntería. El Salvador acumula ya 6,200 BTC en reservas estatales. El país de Bukele ya tiene más de $650 millones en BTC, fortaleciendo su posición como pionero estatal en la adopción de Bitcoin. Mientras otros países temen al cripto invierno, El Salvador sigue holdeando con fe, o con estrategia. Ballenas al ataque. Dogecoin, Cake y Optimism entre sus favoritos. Durante la primera semana de junio, las ballenas han acumulado de forma agresiva tokens como DOGE, PancakeSwap, Cake y Optimism, OP. ¿Están anticipando algo? Este tipo de movimientos no suele ser casualidad. PancakeSwap se mete en el radar de Coinbase. La DEX PancakeSwap, Cake, fue añadida oficialmente a la hoja de ruta de listados de Coinbase. El volumen en la BNB Chain se disparó a $173 millones el último mes. Se viene nuevo rally para Cake, Bitcoin, BTC, $106.227. Bitcoin ha mostrado una recuperación significativa, alcanzando los $106.227 tras haber tocado mínimos cercanos a los $105.110 en las últimas 24 horas. Este rebote sugiere una posible continuación alcista, aunque algunos analistas advierten sobre una divergencia bajista en el RSI semanal. Ethereum, ETH, $2.527.62. Ethereum se encuentra en una zona crítica, cotizando alrededor de $2.527.62. Los indicadores técnicos muestran señales mixtas. Mientras que el RSI se mantiene en niveles neutrales, el MACD indica un posible cruce alcista. Si ETH logra superar la resistencia en $2.540, podríamos ver un impulso hacia niveles superiores. De lo contrario, existe el riesgo de una caída hacia el soporte en $2.424. Solana. $152.41. Solana ha experimentado una ligera recuperación,
cotizando actualmente en $152.41, con un aumento del 1,21% en las últimas 24 horas. Sin embargo, enfrenta una fuerte resistencia en la zona de $154 y la presión de venta ha aumentado, lo que podría limitar su capacidad de avanzar a corto plazo. Ripple, $2.18 XRP se mantiene estable en $2.18, con un volumen de negociación de 1,33 miles de millones en las últimas 24 horas. Aunque el impulso alcista ha disminuido, la formación de un patrón de doble suelo sugiere un posible repunte hacia la resistencia en $2.30. PP, 1.140 centavos. PP muestra signos de recuperación tras una caída pronunciada, cotizando actualmente en 1.140 centavos. El aumento del volumen de negociación indica un renovado interés por parte de los inversores, aunque la resistencia en niveles superiores podría limitar su avance. Dogecoin, 1.778 centavos. Dogecoin intenta consolidarse tras una reciente caída, cotizando en 1.778 centavos. Para confirmar una recuperación sostenible, DOGE necesita superar las resistencias en 1.860 centavos y 1.940 centavos. El soporte clave se encuentra en 1.660 centavos. El ajedrez geopolítico global está incendiando los engranajes del mercado cripto. Donald Trump sacude el tablero al anunciar una reunión clave con una delegación china en Londres. Aunque no se conocen los detalles, el simple hecho de que se sienten en la misma mesa ha bastado para activar las alertas del mercado. ¿Será un nuevo conflicto comercial o un acuerdo inesperado? En cualquier caso, el impacto en Bitcoin podría ser brutal. Mientras tanto, el Reino Unido podría romper su propia muralla regulatoria al considerar permitir productos cotizados en bolsa de criptomonedas para minoristas. Hong Kong no se queda atrás y habilita el trading de derivados cripto para profesionales, consolidando su rol como hub financiero del este. Estados Unidos mueve sus piezas. El Congreso está a punto de dar luz verde a leyes clave sobre stablecoins y activos digitales, lo que podría despejar el camino para una regulación más clara, o encender más fuegos, dependiendo de cómo se juegue la partida política. En un giro inesperado, Bolivia adopta USDT para el comercio diario, usando al stablecoin como si fuera moneda nacional. Esto no solo legitima el uso cotidiano de cripto en países con economías débiles, sino que también lanza un mensaje claro: la descentralización ya no es teoría, es supervivencia. Deutsche Bank entra al juego, explorando nuevos proyectos de activos digitales, mientras Circle hace historia al debutar con fuerza en la bolsa de Nueva York, confirmando que el capital institucional está sediento de cripto, pero regulado. Singapur lanza su hachazo y ordena el cierre de empresas cripto no licenciadas, dejando claro que el futuro será regulado o no será. Mientras tanto, ZHGUI Exchange trata de construir confianza global apostando por cumplimiento y transparencia. Y ojo a este dato final, las tenencias institucionales de Bitcoin subieron un 36%. En medio de la tormenta geopolítica, las grandes manos se están acumulando, y no lo hacen por capricho. Hoy no fue un día más en el mercado, hoy vimos cómo se mueven los titanes y cómo el destino del criptoespacio se teje, no en los gráficos, sino en las mesas donde se deciden los próximos años de libertad financiera. Desde la reunión secreta de Trump con China en Londres hasta Bolivia usando USDT como moneda de guerra económica, pasando por la regulación que se cocina en el Congreso de Estados Unidos. Y los movimientos de Hong Kong y Reino Unido, el mundo está respondiendo a Bitcoin. No lo dicen, pero lo demuestran. El sistema tradicional huele el miedo. Y mientras algunos cierran puertas como Singapur, otros ya están entrando en el juego con los bolsillos llenos y los ojos puestos en el poder del código abierto. El análisis técnico nos dice que BTC se aferra a los $106.227, que ETH quiere despegar, que Sol, DOG y PP siguen vivos y peleando como tokens con alma. Pero lo que realmente importa hoy es que la narrativa global ha cambiado otra vez. No es solo una subida o bajada. Es una declaración silenciosa: el cripto no es una moda. Es un arma geopolítica. Es una elección de vida. Y es ahora.
Así que tú, que estás del otro lado de la pantalla, si llegaste hasta aquí, no eres un espectador más. Eres parte del ruido que incomoda al viejo sistema. Eres parte del bloque que no se mina, pero resiste. Nos vemos en el siguiente vídeo, con más análisis, más verdades incómodas y más Satoshimanía. Pero recuerda, esto no es solo inversión. Esto es guerra tecnológica, monetaria y cultural. Desde las trincheras del criptoespacio, seguimos firmes, comunidad.